Les saludo como siempre en la paz de nuestro Padre y soberano Dios Jehová, Dios de los ejércitos y Padre de nuestro Señor y Mesías Jesucristo. Espero que haya estado bien. Aquí en Alemania estamos pasando un invierno como hace años no teníamos, pero estamos disfrutando la nieve y comprobando lo que dice la Escritura, que las temporadas que Él estableció no cesarán porque las puso como ley. Precisamente hablando de ley, esta serie, Escudriñando en las Escrituras, tiene como centro tratar el tema acerca de judaizante, qué es judaizar y definitivamente resolver un poco la temática que tenemos de la relación que debemos tener o no con la ley, con la Torá, con la instrucción de Dios. Este es el episodio número 6, así que te recomiendo si entras ahora por primera vez a este canal, te doy la bienvenida y por favor ve al capítulo número 1, porque ahí comenzamos a tratar conceptos que son importantes para esta serie. Serie que en su preparación, elaboración la estoy disfrutando, estoy estudiando, revisando conceptos, escritura, opiniones, comentarios. Realmente yo estoy siendo extremadamente bendecido revisando todos estos temas y espero, es mi deseo, mi oración, de que Dios me use para al menos despertar, al menos la curiosidad de revisar lo que está escrito para poder vivir con integridad, en concordancia con lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Hoy vamos a tratar sobre el apóstol Pablo y cómo él todavía estaba relacionado con la Torá. Si tú estás listo, como tenemos por costumbre en esta serie, yo me alisto y allá vamos. El apóstol Pablo guardaba la Torá, la ley, las instrucciones de Dios. Procedamos a leer un par de pasajes bíblicos que nos dejan conocer un poco más sobre la opinión que el apóstol Pablo tenía sobre la ley y la Torá de Dios. Tal vez pasajes bíblicos no sea la frase exacta, un par de versículos bíblicos, algunos son 2, 3 que hablan un poco más del pasaje, pero vamos a dejar así y te vamos a dejar de tarea de revisar los contextos. Te adelanto, el próximo capítulo vamos a estar hablando de la enseñanza de Pablo en Romanos 7 y Romanos 8. Romanos 2, 17 al 20. He aquí, tú tienes nombre de ser judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad y apruebas lo que más vale porque estás instruido en la ley. Tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, teniendo en la ley la completa expresión del conocimiento y de la verdad. ¿Escuchó esa descripción de la ley? Romanos 2, 26 y 27. De manera que si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, su incircuncisión no será considerada como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, te juzgará a ti que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Romanos 7:12. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos 3, 30 y 31. Porque hay un solo Dios quien justificará por la fe a los de la circuncisión y mediante la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Y este versículo nos va a hacer falta después porque aquí Pablo está diciendo que Dios justificará de la misma manera tanto a los judíos que tienen la circuncisión como a los gentiles que no tienen la circuncisión. Todos serán justificados de la misma manera por gracia mediante la fe. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Eso escribió Pablo. Romanos 7:16. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. Pablo consideraba que aún cuando no hacía lo bueno, sabiendo que no era bueno, ¿por qué lo sabía? Porque la ley lo dice, y en ese caso concordaba con que la ley es buena. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:25. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Gálatas 3:21. Por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera.
Porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley, pero la justicia no es por la ley. En ese caso, que hemos hablado anteriormente y que vamos a probablemente tocar nuevamente, pero es la ley contraria a las promesas de ninguna manera. Primera Timoteo 1:8. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Estas frases no describen a alguien que enseñase en contra de la Torá de Dios, sino más bien a alguien que la amaba. Yo creo que estos versículos deben al menos hacernos detener por un momento y echar un segundo vistazo, volver a leer las enseñanzas de Pablo en su totalidad. Especialmente la última cita de la primera carta de Pablo a Timoteo es determinante para comprender de manera más íntegra el pensamiento del apóstol Pablo. Él consideraba que la ley es buena si se aplica como es debido, es decir, legítimamente. Hemos visto que los judaizantes no hacían precisamente eso, sino tenían un mal uso, una mala interpretación de la Torá. Y esa mala interpretación se la querían imponer a los gentiles como condición para ser salvos. Y esa es la característica de un judaizante. Los pasajes que frecuentemente citamos de los escritos paulinos para demostrar que la ley ha quedado invalidada, generalmente no tienen en cuenta su contexto. ¿A qué me refiero con esto? Hay que hacernos estas preguntas o preguntas como estas. ¿A quiénes les escribía Pablo? ¿Por qué les escribió lo que escribió? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué época de la historia? ¿En qué época de su vida? ¿En qué época del transcurso de la expansión del cristianismo escribió lo que escribió? Todos estos detalles son sumamente importantes a la hora de hacer la exégesis, la interpretación del significado de los textos paulinos. Si para Pablo aplicar las instrucciones de la Torá era intrínsecamente algo malo o innecesario, si él lo consideraba como la acción de judaizar, si Pablo consideraba que simplemente por guardar o por enseñar la Torá se estaba judaizando, si él consideraba que los creyentes en el Mesías no tenían ninguna conexión más con las instrucciones reveladas por mediación de Moisés, entonces todas estas palabras que hemos acabado de citar anteriormente no mostrarían otra cosa que no fuese un maestro hipócrita, alguien con problema de doble personalidad al menos. Tampoco para él la obediencia a la Torá era un asunto étnico. Vimos que Dios justificaría tanto a gentiles como a judíos de la misma manera. Y en el capítulo 2 de la carta a los romanos también lo dice. ¿Es acaso Dios solamente de los judíos? No, también es Dios de los gentiles. Hay un solo Dios y justificará mediante la fe a lo mismo a uno que al otro. Una vez escuché que un hermano que estaba en una congregación cristiana evangélica, como él tenía un trasfondo judío, a él se le permitía todavía obedecer las cosas de la ley porque él era judío. ¿Acaso tiene eso sentido? Imagínense que ahora yo reviso mi árbol genealógico y descubro que mi bisabuelo, tatarabuelo era judío. Entonces a partir de ahora yo puedo guardar la ley sin que me critiquen. No hace sentido, ni siquiera eso es lo que explica la ley. Dice la misma ley para el nacido como para el esclavo, para el que está en tu territorio, la misma ley. El asunto que estamos viendo acá es una incorrecta interpretación y consecuentemente uso de la ley fuera del propósito para el cual Dios la reveló. Él enseñaba a ambos grupos a que usaran la Torá, la ley de Dios, legítimamente, como es debido. Y esto significa en conformidad con el propósito para el cual Jehová, nuestro Dios, la reveló. Y ahora vamos a ver juntos a Pablo guardando la Torá, la ley de Moisés, la ley de Dios, aún después de su conversión. Vamos a hacerlo juntos. Pablo mismo continuó obedeciendo las instrucciones de la ley años después de su conversión. Y esto es comprobable con las mismas escrituras. Los voy a llevar juntamente conmigo en el proceso de esta investigación y para eso vamos a revisar la línea de tiempo y los eventos que se describen en Hechos capítulo 21, versículos del 18 al 24. Nuevamente agradezco a Dios aquí por este recurso. Esta es una línea de tiempo avanzada y vamos a poner acá la conversión. Te está estudiando ahora en vivo conmigo. Conversión de Pablo. Y aquí en la línea de tiempo nos aparece estas tres posibles fechas. En el año 33-34 después de Cristo, Pablo visita Jerusalén después de su conversión. La conversión que está descrita en Hechos capítulo 9. Otro data la fecha del año 35. Aquí se puede ver el recurso donde está esta información.
y otro un poco más tardío en el año 39 después de Cristo. Todas estas fechas son posibles, no tenemos con total exactitud la fecha. Recuerde que el año 0 no existió y entonces, dependiendo un poco de la información que tenemos, digamos que entre el 33 y el 35 después de Cristo ocurre la conversión de Pablo. Usted ve ahí, poco tiempo después de la resurrección del Señor Jesucristo, Pablo tiene aquel encuentro cuando iba de camino a Damasco. Ahora vamos a buscar aquí cuándo fue que Pablo fue arrestado. Y acá se nos dice que entre el año 54 y 56 Pablo es arrestado en Jerusalén. Es una fecha, como les decía, temprana o tardía, dependiendo desde el punto de vista, pero digamos entre el año 54 y el año 56. Entonces ahora, teniendo esta información de su tiempo de su conversión y el tiempo de su arresto en Jerusalén, vamos a leer Hechos capítulo 21, versículos 18 al 24. Leo acá de la Reina Valera actualizada. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros para ver a Jacobo, y todos los ancianos se reunieron. Después de saludarlos, les contaba una por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: tú ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Todos los judíos, los miles que habían creído, todavía guardaban la ley. Pero se les ha informado acerca de ti que tú enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni anden según nuestras costumbres. Esta es la acusación que había en contra de Pablo, es la que hace Jacobo referencia. Téngalo en mente, versículo 22. ¿Qué hay pues de esto? Seguramente oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. ¿Cuál es la recomendación de Santiago de Jacobo? Entre nosotros hay 4 hombres que han hecho votos de Nazareno, como está en el libro de los números. Toma contigo a estos hombres, purifícate con ellos y paga por ellos para que se rapen sus cabezas, y todos sabrán, escuche, y todos sabrán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando la ley. Hechos capítulo 21. Esta historia es años después de Hechos capítulo 15, cuando se reúne el concilio de Jerusalén y expresan y envían una carta a los hermanos gentiles de lo que habían determinado. Recuerda, la discusión que había allí era que los judíos decían: si no se circuncidan los gentiles, pues no pueden ser salvos. Ahí se resolvió aquel asunto, se manda una carta, que lo vimos en el capítulo anterior. Saliendo de ahí, Pablo se encuentra con Timoteo y lo circuncida. Ahora acá, años después, ellos regresan a Jerusalén y estaba la acusación que les di acá en el versículo 21. Lo acusaban de que él apartaba a los judíos de la ley de Moisés, les decía que no circuncidaran a sus hijos y que no caminaran conforme a las costumbres. Y Jacobo dice: haz esto, es el consejo. Hay unos varones aquí que están en voto de Nazareno, entra con ellos, paga, cubre los gastos y después purifícate con ellos, buscando ¿qué cosa? Que todos supiesen que era mentira lo que estaban diciendo de Pablo, sino que tú también sigues guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito lo que habíamos decidido, lo que está en Hechos capítulo 15, que se les abstengan de lo que es ofrecido a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Eso está en Hechos capítulo 15, lo vimos anteriormente. ¿A qué conclusión llegamos aquí entonces? Aproximadamente entre los años 33 y 35 después de Cristo, Pablo tuvo su encuentro con Jesucristo, esa visión cuando iba camino a Damasco. Posteriormente, entre los años 54 y 56, fue arrestado mientras ofrecía sacrificios en el templo junto a unos varones que cumplían su voto de Nazareno, siguiendo el consejo de Jacobo. ¿Con qué objetivo? Para que los judíos viesen que era mentira lo que estaban diciendo de Pablo. Esto implica que al menos 21 años después de su conversión, el apóstol vivía conforme a las instrucciones de la Torá, la ley de Jehová. Al menos 21 años después de su conversión. No era un Pablo recién convertido. No era un Pablo todavía tratando de entender a Jesús como Mesías. No era un Pablo que acababa de regresar de Arabia a los 14 años que estuvo allá. 21 años después era un Pablo que ya había sido enviado en diferentes viajes misioneros
misionero. Era un Pablo que era ya respetado y honrado entre los gentiles y entre los judíos, entre los hermanos de la fe. Y no solamente en privado guardaba la ley, sino que su obediencia era conocida entre los hermanos, a pesar de que circulaban falsos testimonios sobre su persona. Vamos a continuar leyendo en Hechos capítulo 21 para ver cuál fue la acción que tomó Pablo con respecto a este consejo que Jacobo le dio. Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Al día siguiente, después de purificarse con ellos, entró en el templo para dar aviso del día en que se cumpliría la purificación, cuando se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Cuando iban a terminar los 7 días, los judíos de Asia, al verle en el templo, comenzaron a alborotar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, ayudad. Este es el hombre que por todas partes anda enseñando a todos contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Y además de eso, ha metido griegos dentro del templo y ha profanado este lugar santo. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, un efesio, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Vea que los falsos testimonios de Pablo siguen corriendo, que enseñaba en contra del pueblo, en contra de la Torá y en contra del templo. Todo eso era mentira. Y precisamente para demostrarle a sus hermanos judíos que era mentira, Pablo se dispuso a pagar y a ofrecer el sacrificio por los hermanos que tenían el voto nazareno, siguiendo el consejo de Jacobo, para que los hermanos judíos entendiesen que era mentira lo que estaban diciendo el apóstol Pablo. Pablo siguió el consejo de Jacobo y fue al templo para ofrecer el sacrificio de purificación requerido, ¿por qué? Por la Torá, por la ley. 21 años después de su conversión mínimo. ¿Cumplió Pablo con esta instrucción de la Torá solamente para agradar y calmar a los judíos de Jerusalén? ¿O lo hizo por convicción? Lo hizo por obedecer. Lo hizo porque estimó un buen consejo de Jacobo para demostrar que era mentira lo que estaban diciendo de él. Si fuese el caso de que Pablo lo hizo solamente para agradar a los judíos y que se calmara el ambiente, entonces Pablo estaría haciendo lo mismo, por lo cual se opuso a Pedro vehementemente en Antioquía, lo que él mismo describió como una actitud condenable, una actitud hipócrita y una actitud no acorde con el evangelio. Porque Pedro, para agradar y no tener problemas con los hermanos que venían de Jerusalén, dejaron él y Bernabé reunirse con los gentiles. Estuviera aquí Pablo haciendo lo mismo, actuando por hipocresía solamente para quedar bien con los judíos. Ese es el Pablo que conocemos. Deberíamos entonces catalogarle como alguien de doble moral y alguien sin integridad. Pero como sabemos por la escritura y por la historia que ese no fue para nada el testimonio de Pablo, de este gran apóstol de Cristo, entonces debemos llegar a otra conclusión que nos demuestre la concordancia que había entre las enseñanzas de Pablo y su testimonio de vida. Testimonio tal que él se atrevió a decir aquí en 1 Corintios 11:1: sean imitadores de mí, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Su pasión de vida era imitar a Cristo. Su propósito era imitar a Cristo, hallarse unido a Cristo, seguir el ejemplo de Cristo. Entonces necesitamos encontrar la concordancia del pensamiento de este hombre, porque hemos comprobado por la escritura que él guardaba la Torá. Era mentira que él se había alejado de la Torá. Y vimos también que para él no era un asunto étnico, que por ser judío él sí podía guardar la Torá. Él sabía, enseñó que Dios justificaría a todos por igual, por gracia mediante la fe. Porque no hay acepción de personas, escribió Pablo varias veces. No hay distinción, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23. Porque no hay ni uno bueno, ni siquiera uno, no hay uno justo. Esa es la enseñanza de Pablo. Necesitamos entonces buscar cómo hacemos concordar, cómo mi interpretación no le echa a perder el testimonio a Pablo, cómo mi interpretación concuerda con lo que Pablo enseñó y con lo que Pablo vivió y no con lo que me conviene. La interpretación que demos a estos hechos debe ser congruente, amados, congruente con el resto de sus escritos, con el resto de los testimonios que tenemos de este siervo de Jesucristo, este siervo que Jesús mismo lo separó para ir a ministrar entre los gentiles, el hombre de quien más tenemos escrito en los escritos del Nuevo Pacto. La razón de su comportamiento no fue para agradar a los judíos, sino él mismo explicó por qué actuaba así. Lo leemos nuevamente, 1 Timoteo 1:8. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido, si se aplica legítimamente. Pablo se oponía con tremenda fuerza a los judaizantes porque no aplicaban la ley como es debido.
Era ilegítimo lo que estaban haciendo con la ley. Y más ilegítimo todavía imponerse a los gentiles. Y ahí, igualito, imitando a Jesucristo, no tenía contemplaciones con eso. Pablo era ampliamente conocedor de los propósitos de la Torá, de la ley de Dios, de sus funciones como estipulaciones del pacto, la manera en la cual debería ser aplicada para que el creyente recibiera las bendiciones que definitivamente conlleva la obediencia a las palabras que no fueron interpretación de Moisés, no fueron idea de Moisés, sino que salieron de la boca misma de Dios. El rey David describió la Torá de la siguiente manera, y por hoy vamos a terminar con este pasaje. El rey David hablando de la ley. Vamos a marcar juntos aquí los beneficios que David escribe de la ley. Aquí cuando vea la ley en hebreo es Torah. La ley de Jehová es perfecta, por lo tanto restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Todos estos son sinónimos para la Torá. El testimonio de Jehová es fiel. Consecuencia, hace sabio al ingenuo. Los preceptos de Jehová son rectos. Consecuencia, alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro. Consecuencia, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio. Permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Son todos justos. Todos justos. Son más deseables que el oro, más que mucho oro fino. Son más dulces que la miel que destila del panal. Además, consecuencia, resultado, con ellos es amonestado tu siervo, y en guardarlos hay grande galardón. Wow. Vamos a leer solamente ahora los resultados de guiar nuestros pasos por las instrucciones de Jehová. Instrucciones que reveló en la Torá. Restaura el alma, hace sabio al ingenuo, alegra el corazón, alumbra los ojos, son justos. Con ellos somos amonestados como siervos de Dios, y en guardarlos hay grande galardón. Wow. Amado, qué descripción más bella de la Torá. Qué descripción más bella de la palabra de Dios, del aliento, de los oráculos que salieron de la boca del Altísimo. Vimos que el apóstol Pablo los amaba, los tenía en alta estima. El problema ha sido la mala interpretación y consecuentemente la mala aplicación. Yo les animo. Échele un segundo vistazo. Acompáñenos en esta serie. Vamos a seguir estudiando. Compártenos tus comentarios. Pon tus preguntas. Pon tu opinión, aunque sea contraria a la nuestra. Si lo haces con respeto, ahí permanecerá. El que lo hace irrespetuosamente, y hubo hasta quien llegó hasta nivel de blasfemia, entonces esos comentarios sí los saco. Pero no estás obligado a pensar igual. Comparte, participa. Vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. No estamos hablando de la invención de ningún hombre, ningún fariseo, ningún rabino, ningún pastor. Estamos hablando de lo que Dios mismo le reveló al ser humano como instrucción para que viva. Aleluya. Gracias por tu compañía. Si te bendice, comparte. Tu like nos favorece en el canal. Si te suscribes, nos das tremenda alegría. Pero la mayor de las bendiciones que queremos de tu parte es que compartas este video, si te bendijo, con todos los que conoces, con todos aquellos que tú crees que deben ser restaurados por la poderosa palabra de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová fije en ti su mirada para hacerte bien y ponga en ti su shalom. En Yeshua, en Jesucristo, te bendecimos. Shalom.